La niebla densa y fría de un invierno riguroso en Gramado envolvía la lujosa mansión de los Vilar como un manto pesado, sofocando los sonidos y la luz. La imponente construcción, con sus paredes de piedra y tejados puntiagudos, se destacaba en el barrio más exclusivo de la ciudad, un monumento a la riqueza y a la reclusión de su propietario. Los jardines impecablemente cuidados, ahora húmedos y sin vida bajo el cielo gris de julio, parecían guardar secretos antiguos, contrastando violentamente con la ostentación tecnológica que protegía cada centímetro de la propiedad, un castillo moderno en su opulenta soledad. Dentro de la mansión, el silencio era casi palpable, un eco de la ausencia que llenaba cada habitación. Arthur Vilar, de 55 años, se movía por los vastos salones con la precisión mecánica de alguien que sigue una rutina ensayada durante años. Sus pasos resonaban en el mármol pulido, revelando la frialdad de un hogar que hacía mucho había dejado de serlo. Vestido con un traje a medida, color grafito, que acentuaba su figura esbelta e imponente, Arthur exhibía una apariencia impecable, el cabello canoso meticulosamente peinado hacia atrás y la mirada penetrante, pero vacía, de quien se ha acostumbrado a vivir sin emociones. Aquel día, una rara ruptura de su rutina lo llevó a un almuerzo discreto en el centro de Gramado. La decisión, tomada impulsivamente, rompió la rigidez de años de aislamiento autoimpuesto. El chofer lo esperaba pacientemente, con la puerta del coche abierta, mientras Arthur daba una última mirada a la mansión, un gesto casi inconsciente de despedida para su fortaleza de dolor. Él no sabía que aquel simple acto de salir de casa cambiaría para siempre la dirección de su existencia, arrancándolo de la prisión dorada que él mismo había construido. El restaurante, un refugio de elegancia discreta, prometía la privacidad que Arthur tanto apreciaba. Al bajar del coche, sus ojos, acostumbrados a evitar cualquier interacción humana innecesaria, recorrieron la plaza adyacente. Fue entonces cuando la vio. Elena, sentada en un banco de madera húmeda, inclinada sobre una pequeña toalla donde exponía sus artesanías. Su figura, desgastada por la vida, era un contraste chocante con la opulencia que Arthur personificaba. «¿Señor Arthur?» La voz de ella, un susurro frágil, cortó el aire gélido y paralizó al magnate, que se giró lentamente. Ella extendió la mano, revelando un pequeño medallón antiguo, el mismo que él le había dado a su esposa, un objeto que Arthur creía que había sido tragado por el abismo de su tragedia. «Te esperé durante años, sabía que un día volverías a vivir», dijo ella, y en ese instante el mundo de Arthur se derrumbó y se reconstruyó en un único y doloroso atisbo de humanidad. ¿Te está gustando esta historia? Deje un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Arthur se sentó junto a Elena, el banco helado de la plaza, contrastando con el calor súbito que irradiaba del pequeño medallón en sus manos. Observó el rostro de Elena, marcado por las arrugas de la preocupación y del tiempo, pero sus ojos azules, antes tan llenos de luz en la memoria de Arthur, ahora cargaban un velo de cansancio y resignación. El medallón que le había dado a su difunta esposa en un aniversario de bodas era un vínculo tangible con un pasado de felicidad que Arthur había sellado cuidadosamente en su corazón, un pasado que ahora se rompía dolorosamente. Helena, con la voz entrecortada, comenzó a narrar su odisea de sufrimiento desde que la vida los había separado. Describió los años de subempleos, la lucha diaria para conseguir lo básico, la dignidad aplastada por las circunstancias. Habló de su pequeña casa, el último refugio de sus memorias, ahora amenazada por deudas impagables, y de la enfermedad que la corroía silenciosamente, robándole las fuerzas y la esperanza. Sus ojos, antes tan puros, ahora parecían cargar el peso de un mundo de adversidades, pero aún había en ellos un brillo terco de
una fe inquebrantable. Arthur escuchaba cada palabra, absorbiendo la crudeza de la realidad de Helena, un universo tan distante de su propia existencia blindada. El contraste entre la riqueza material que lo rodeaba y la pobreza existencial que sentía se mezclaba ahora con la pobreza real y punzante que Helena enfrentaba. Se vio reflejado en el dolor de ella, un dolor diferente, pero igualmente paralizante. Percibió la fragilidad de la vida, la fugacidad de la fortuna ante la adversidad, y un remordimiento abrumador comenzó a corroer el muro que había erigido a su alrededor. El diálogo entre ellos, inicialmente vacilante, fluyó como un río represado durante mucho tiempo. Helena, con la delicadeza de quien conoce el dolor ajeno, no forzó la conversación sobre el pasado. En su lugar, se centró en la simplicidad de su lucha, en la esperanza que la mantenía en pie. Contó cómo, incluso en sus días más oscuros, pensaba en la bondad de la familia Vilar, y en cómo Arthur, antes del accidente, era un hombre alegre y presente. Sus palabras, cargadas de una empatía genuina, eran como un bálsamo para las heridas largo tiempo ignoradas en el corazón de Arthur. La conexión entre ellos se profundizaba con cada frase. Arthur se sentía desnudo, expuesto a una verdad que había suprimido durante años. La pérdida de su esposa e hijo en un trágico accidente de coche del que él había sobrevivido por un milagro, lo había convertido en un fantasma de sí mismo. El trauma lo cerró al mundo, sumergiéndolo en un luto perpetuo que ni siquiera su vasta fortuna, estimada en más de 800 millones de reales en inmuebles e inversiones, podía llenar. El recuerdo de la sonrisa de su hijo, de 6 años, y del abrazo cálido de su esposa, ahora eran solo ecos lejanos. Helena percibió el cambio en la mirada de Arthur, un destello de humanidad que hacía mucho no veía. Compartió cómo, incluso en su propia desgracia, nunca perdió la fe de que la vida de Arthur no estaría perdida para siempre. Expresó la convicción de que él, un día, superaría el dolor y encontraría un nuevo propósito, una bondad en sí mismo que la tragedia había oscurecido. Sus palabras eran simples, pero su sinceridad era incuestionable, tocando una cuerda profunda en el alma endurecida del magnate. La tensión interna en Arthur era casi visible. El miedo a apegarse, a sentir de nuevo, era un monstruo que lo encadenaba. Temía el dolor de una nueva pérdida, el riesgo de abrirse y ser nuevamente desgarrado. Embargo, sin la pureza y la resiliencia de Helena, a pesar de todo el sufrimiento, actuaban como un catalizador. Ella, con su vida simple y repleta de adversidades, era un espejo para su propia alma, mostrando la fragilidad de la existencia y la urgencia de llenar el vacío antes de que fuera demasiado tarde. En aquel momento, impulsado por una ola abrumadora de remordimiento y una necesidad apremiante de redención, Arthur tomó una decisión que lo tomó por sorpresa. Extendió la mano hacia Helena, un gesto casi inconsciente. «Por favor, ven a almorzar conmigo», dijo, su voz ronca, casi inaudible. La invitación, simple en la superficie, cargaba el peso de años de soledad y la promesa de un puente entre dos mundos tan distintos. Helena dudó, sorprendida por el abrupto cambio, pero la amabilidad en la mirada de Arthur la convenció de aceptar. Dentro del restaurante, Arthur trató a Helena con una dignidad que ella no experimentaba desde hacía años. La escuchó con atención, cada detalle de su lucha. La decisión de ayudarla, tomada impulsivamente allí mismo, en la mesa de un restaurante de lujo, fue un acto de redención, un primer paso para llenar el vacío dejado por la pérdida de su familia. No podía seguir ignorando el dolor ajeno, ni el suyo propio. Era la oportunidad de honrar la memoria de su esposa e hijo a través de un acto de bondad. Sin embargo, la ayuda de Arthur no llegó sin obstáculos.
Su equipo de seguridad y sus asesores más cercanos, acostumbrados a su reclusión y desconfianza, plantearon inmediatamente cuestionamientos. Señor Vilar, involucrarse con personas fuera de su círculo puede traer riesgos, escándalos, estafas, advirtió su jefe de seguridad con la voz cargada de preocupación y escepticismo. La burocracia para reinsertar a Elena en la sociedad, conseguir documentos, seguros de salud y un tratamiento adecuado, resultó ser un laberinto complejo, una prueba a su recién descubierta determinación. La propia Elena, acostumbrada a la independencia y a la desconfianza que la vida le había impuesto, inicialmente se resistió a la magnitud de la ayuda de Arthur. Temía la dependencia, la pérdida de su poca autonomía, el recelo de que aquello fuera solo un capricho momentáneo de un hombre rico. No sé si puedo aceptar tanto, señor Arthur. Siempre me las he arreglado sola, susurraba ella, la voz cargada de una mezcla de gratitud y aprensión, mientras la enfermedad avanzaba silenciosamente, minando sus fuerzas cada día. La enfermedad de Elena se agravó súbitamente, arrojándola a una cama de hospital, forzando a Arthur a confrontar su propia impotencia y la urgencia de actuar. La burocracia parecía arrastrarse infinitamente mientras la vida de Elena se desvanecía. La resistencia de ella a aceptar la ayuda, la desconfianza de sus asesores y la inminencia de la pérdida crearon una tensión insoportable para Arthur. Se vio en una carrera contra el tiempo, no solo para salvar a Elena, sino para salvarse a sí mismo, para demostrar que la vida aún valía la pena ser vivida y sentida. El ambiente en el hospital era pesado, impregnado con el olor de antisépticos y el aura de desesperación contenida. Elena yacía en la cama, pálida y frágil, cada respiración un esfuerzo visible. El monitor cardíaco a su lado, con sus pitidos monótonos, parecía dictar el ritmo de la esperanza de Arthur, que sostenía la mano de ella, fría y sin vida. Los médicos, con expresiones graves, acababan de informar que el tratamiento para la enfermedad de Elena era no solo carísimo, sino complejo, exigiendo una serie de procedimientos invasivos, y la posibilidad de recuperación era mínima, sin un soporte intensivo e inmediato. Arthur sintió un nudo en la garganta, un dolor agudo que se asemejaba al que lo había consumido años atrás. Miró a Elena y la visión de su fragilidad, de la vida que se escurría entre sus dedos, rompió la última barrera que lo protegía. Su voz, cuando finalmente logró hablar, estaba entrecortada, apenas reconocible. «Yo enterré a mi familia, Elena», susurró, las palabras cargadas de un peso que había llevado durante más de una década. «Y, junto con ellos, me enterré a mí mismo. Tú me has hecho recordar lo que es vivir, lo que es sentir de nuevo». Elena, con un esfuerzo sobrehumano, abrió los ojos y con la poca fuerza que le quedaba, movió la mano, buscando algo en su pequeño bolsillo. Sacó el medallón que Arthur le había dado a su esposa, el mismo que le había mostrado en la plaza, y lo puso en las manos, temblorosas de él. Sus ojos, antes tan opacos, brillaban con una luz intensa. «No fuiste tú quien los enterró, Arthur», dijo, su voz un susurro casi inaudible pero firme. «Fue la vida, y ahora la vida te ha dado una nueva oportunidad. Vive por nosotros». En aquel instante, al sostener el medallón y escuchar las palabras de Elena, una ola de comprensión y alivio lavó el alma de Arthur. El gesto de ella era un acto de perdón y una invitación a la redención. Se dio cuenta de que el verdadero homenaje a su familia no estaba en aislarse en el dolor, sino en abrazar la vida, en amar y ser amado, en encontrar un nuevo propósito en la conexión humana. El trauma que lo había paralizado durante tantos años comenzó a disiparse, reemplazado por una determinación inquebrantable. Arthur, con lágrimas corriendo por su rostro, se levantó y encaró al médico. Su voz,
ahora firme y decidida, resonó en la habitación. «No importa el costo. Hagan lo que sea necesario para salvarla», dijo, la mano apretando el medallón como un talismán. «Y yo estaré aquí, en cada etapa del tratamiento. Ella no estará sola». Era la declaración de un nuevo hombre, ya no rehén del pasado, sino un protagonista de su propio futuro, determinado a reintroducir a Elena en un ambiente de cuidado y cariño, y a reintroducirse a sí mismo en la vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Meses pasaron, y el escenario en la vida de Elena y Arthur se había transformado de forma notable. El color había regresado al rostro de Elena, sus ojos azules ahora brillaban con una luz vibrante, un testimonio de su recuperación completa. Arthur no solo honró su promesa de pagar íntegramente el tratamiento que totalizó más de 350.000 reales, sino que también aseguró que la pequeña casa de Elena, su último vínculo con la simplicidad de su pasado, estuviera libre de cualquier amenaza de desahucio. La mansión antes fría y aislada de Arthur, que antes era solo un eco de su dolor, ahora irradiaba un nuevo tipo de calor, un hogar que se abría a un futuro prometedor, un verdadero hogar. La verdadera revolución, sin embargo, fue la creación de la Fundación Esperanza Viva, idealizada por Arthur e inspirada en la resiliencia de Elena. Juntos dieron vida a un proyecto grandioso de apoyo a personas necesitadas con enfermedades crónicas, un legado que honraría la memoria de la familia de Arthur y la fe inquebrantable de Elena. La fundación, con sede inicial en un ala reformada de la propia mansión de Arthur, se convirtió rápidamente en un faro de esperanza, impactando positivamente la vida de cientos de personas en todo Río Grande do Sul y más allá. Arthur, antes un magnate recluido y despiadado, se transformó en un filántropo dedicado, su perspicacia en los negocios ahora volcada a la causa social. Las reuniones de la fundación llenaban los salones de la mansión, antes silenciosos, con voces y risas. Elena, que se convirtió en su confidente, amiga leal, era una presencia constante, irradiando su pureza y esperanza a todos los que encontraba. Arthur había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en números bancarios, sino en la capacidad de tocar vidas, de ser luz en la oscuridad ajena, un verdadero milagro de redención. El desenlace de la historia de Arthur y Helena era un testamento de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Arthur había encontrado un nuevo propósito, un camino para llenar el vacío dejado por la pérdida de su familia. No solo reconstruyó su propia vida, sino que también ayudó a Elena a reconstruir la suya, demostrando que las familias pueden rehacerse no solo por lazos de sangre, sino también por los lazos indestructibles de cariño, compasión y generosidad. La mansión, antes un símbolo de su soledad, se había convertido en un hogar, un corazón latiendo para un mundo de necesidades. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.